Pueden pasar lugares un momento, hermanos, y vamos a seguir toda la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a seguir orando por los que no están, hermanos. Falta, como dije, la hermana Angelita, la hermana Yesenia. Voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Estoy orando por ustedes todos los días. Y espero que ustedes oren por mí también por hermano Abraham, por hermana Mari también, oren por ellos, los que faltan esta mañana. Hermanos, y vamos hacia adelante, gloria a Dios. Quiero hacer una pregunta y no quiero que me respondan, nomás que levante la mano. Nomás levante la mano si sabe, si no sabe, pues nomás mire a ver quién sabe. ¿Cuántos se acuerdan de qué prediqué el domingo pasado? Levante la mano si sabe y si no sabe, pues no. ¿Cuántos se acuerdan, hermanos? Nomás hágale así, pero bien alta, porque le voy a preguntar. Si no sabe, no la levante. ¿Cuántos se acuerdan de qué prediqué el domingo pasado, hermanos? Dios bendiga a la hermana Eva. Bueno, la hermana Patti también dice que se acuerda. Y le voy a preguntar a la hermana Patti, ¿de qué se trató el domingo pasado, hermana? Amén. Fíjense nomás, hermanos. Algo interesante, algo que mi hermana quizá no entendía y lo entendió. Y si ya lo entendía, pues un recordatorio nada más. Hermano, hay un solo Dios. Cuando Dios, hermanos, leímos Deuteronomio 6:4 que decía, oye Israel. Es cierto, Dios, el Señor, uno es. Y luego dice, y lo amarás con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dice, y la repetirás a tus hijos. Y a los hijos de tus hijos, hasta tercera y cuarta generación. Entonces, hermanos, qué interesante. Dios siempre, hermanos, ha querido instruir su pueblo, gloria a Dios. Y qué hermoso que los estamos aquí, entendemos que hay solamente un solo Dios. Porque hay quienes creen que hay un Dios grande y un Dios chiquito. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y luego dicen, y un Dios verdadero. ¿Sí van a ser cuatro, hermanos? Pero Dios es uno y uno es su nombre. Hermano, y Dios, como digo, Dios siempre, hermano, se trató de que su pueblo supiera lo que Él quería de Él. Hermano, que su pueblo lo conociera. De una manera, Dios antiguamente hablaba de una manera audible, hermanos. Dios hablaba con Moisés. Y le decía, Moisés, Moisés. Y Moisés decía, heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor. Hermano, y vamos al Éxodo capítulo 20. Ahí ahí, hermanos, se encuentran los 10 mandamientos. O sea, el decálogo, que le dicen decálogo, 10. Capítulo 20 de Éxodo, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. El término decálogo, hermanos, viene de dos palabras griegas que quiere decir 10 palabras. Es lo que es el decálogo. Y el verso número dice ahí en Éxodo capítulo 20. Fíjese, Dios siempre, hermanos, como digo, Dios hablando a su pueblo de Israel. Y la pregunta es, ¿será solamente para el pueblo de Israel, hermanos? La otra vez leíamos ahí en Romanos 3:29 que dice Pablo, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. El Dios de los pueblos de Israel, hermanos, es el mismo Dios también de nosotros. Y lo que era para aquel pueblo, hermanos, es también para nosotros. A aquel pueblo se le dijo, el Señor uno es, Dios es uno. Y tienes que amarlo con todo el corazón, con toda la alma y con todas las fuerzas. Y también le dijo, y esto que te digo yo, díselo a tu hijo, a tu nieto y a tu bisnieto. Hermano, yo por eso me pongo a pensar, digo, ¿cómo el pueblo de Israel, hermanos, instruían bien a los hijos de ellos, hermanos? Cuando el reino babilónico, acá en Babilonia, hermanos, aquellos 4 jóvenes hebreos, hermanos, prefirieron dar sus vidas que adorar a una estatua, hermanos, que el rey hizo. Prefirieron ellos sabían que el papá ha dicho, mira, mijito, hay solamente un Dios y no te debes de inclinar a nada, solamente a Dios. Nomás a Él. Nadie es digno de que tú te inclines, menos que lo adores. Y yo digo, hermanos, si nosotros que estamos viejotes ya algunos, hermanos,
Se me pusieron la pistola, hermanos. Ahora vas a adorar a la estatua que yo hice, si no te mato. ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Qué haríamos? Yo me pongo a hacer, digo, ¿qué haría yo? Porque leerlo, hermanos, es muy fácil, leerlo y platicarlo y contarlo. Y podría contar una situación, hermanos, ¿quién sabe qué haríamos? Estos jóvenes, hermanos, estaban ahí en Babilonia y estaba un horno, hermanos, ahí con bastante lumbre, hermanos, y el que no adorara aquella estatua de oro que hizo el rey, le iban a echar la lumbre, hermanos. Y ahí está el rey, ¿la oras o no? Si no, mira, te espera. ¿Qué haríamos, hermanos? Yo cuando lo he sido, yo digo, ¿qué haría yo? Como digo, leerlo, es bien fácil leerlo y platicarlo, pero ya cuando está en una situación, hermanos, ¿qué haríamos nosotros? Estos jóvenes, hermanos, hijos de los israelitas, prefirieron que los quemaran antes de adorar aquella estatua de oro. Algo interesante, hermanos. Y aquí es el verso número 20, dice, habló Dios todas estas palabras diciendo. Fíjese, aquí está Dios hablando esto que vamos a leer. El verso número 2. Estamos en Éxodo capítulo 20, verso número 1, leímos. Ahora sigue el verso número 2. Fíjese, dice el verso, dice, yo soy, dice Dios, yo soy. Jehová quiere decir Señor, yo soy el Señor tu Dios. Está hablando, hermanos, audiblemente al pueblo de Israel. Así como ustedes me están oyendo a mí esta mañana, hermanos, ahí estaba el pueblo oyendo la voz de Dios. Dice que Dios hablaba de un monte y el monte humeaba, hermanos, de la presencia de Dios. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de siervos. Verso número 3. Como digo, Dios está hablando aquí, hermanos, audiblemente al pueblo de Israel. El Dios que le habló a Israel es el mismo que está hablando esta mañana a través de su servidor. Mira lo que dice el 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Gloria a Dios. Hermano, este es el primer mandamiento, hermanos, del decálogo. O de la ley mosaica que dijimos los 10 mandamientos que está aquí a tabla, este fue el primer mandamiento. Ahí siguen los demás. Es el 1, sigue el 2 hasta el 10. Son 10 mandamientos en este capítulo. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La palabra Dios, hermano, está con D minúscula. Entonces, hermano, Dios es uno, hay solamente un Dios. Y ese Dios, hermanos, nomás Él es digno de adoración, de alabanza. Y lo primero que Dios dice en los 10 mandamientos, dice, no tendrás dioses delante de mí. Verso número 4. Gloria a Dios. Fíjense nomás, hermanos. Este es el mandamiento número 2. Usted busca los 10 mandamientos, hermanos, que venden así. Estos son los 10 mandamientos. El mandamiento es, no tendrás delante de mí. El segundo es, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo que está en la tierra, ni en las aguas, debajo de las aguas. Fíjese, no te harás imagen. ¿Qué es una imagen, hermanos? Es una figura, una representación. No te harás imágenes, hermanos. Es el segundo mandamiento que Dios le habló al pueblo de Israel. Y el Dios del pueblo de Israel es el mismo Dios de nosotros. Y Dios quiere, hermanos, que no tengamos otros dioses, hermanos, y menos que nos inclinemos a ellos. Vivimos, hermanos, en un mundo, hermanos, lleno de idolatría, hermanos. Lleno de idolatría, hermanos. La mayoría de la gente adoran sus imágenes. Como dice aquí, no te harás imágenes. ¿Qué es una imagen, hermanos? Es una figura. Y aquí dice que no harás imágenes, dice el verso 4, que esté arriba. Por ejemplo, el sol, la luna, las estrellas son no de ellas. Y luego dice, en el cielo dice, ni abajo en la tierra.
ni en las aguas, debajo de las aguas. Fíjense nomás. O sea, Dios, hermano, Dios es espíritu. Dios no se ve. Gloria a Dios. Entonces no tenemos por qué hacer figuras o estatuas o imágenes y luego inclinarnos a ellas. Eso es lo que Dios más detesta o aborrece, hermanos amados. Y tanta gente, hermanos, yo vine de allá también, hermanos. Yo era un idólatra. Pero hermanos, mucha gente cree, hermanos, nomás por lo que se le dice, los antepasados, papá, mamá, mi abuelo, mi abuela me decía, hermanos, pero realmente, ¿qué dice Dios? Gloria a Dios, aleluya. Dice Dios que no nos hagamos imágenes. Gloria a Dios, aleluya. Y es lo que vemos en la mayoría de la gente, hermanos, lo que vemos en la mayoría de las gentes. Vemos imágenes, hermanos, por decir, de la Virgen de Guadalupe, del Señor Jesús, una imagen en la cruz, hermanos. Y dijo Dios, no te hagas imágenes ni de hombre, ni de mujer, ni de la luna, ni de las estrellas, ni de un pescado, ni de una paloma. No te hagas de nada. Yo soy Dios. Hermano, porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hermanos, Egipto era un pueblo idólatra. Tenían muchos dioses. Tenían al dios Moloch, que era una imagen de un hombre que estaba sentado así, en una silla, hermano, así en una silla, y aquí abajo estaba hueco, y tenía la cabeza de vaca, el dios Moloch. Y ahí le sacrificaban a los niños chiquititos, niños inocentes. Ahí estaba aquel hombre sentado así, aquí le ponían la lumbre, hermanos, aquí abajo, y él sentado así, y al niño lo ponían aquí, el niño aquí, hasta que se consumía el niño. Eran varias costumbres del pueblo de Egipto, hermanos, y de allá salió el pueblo de Israel, de allá lo sacó Dios. Así como ustedes venimos de muchas tradiciones que nuestros padres tenían, nos enseñaron, hermanos. Que esta virgencita es muy milagrosa, que este es santo, hermanos, pero la Biblia reprueba todo eso, hermanos amados, y no estamos en contra de nadie, estamos hablando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice el verso número 5. Dice, no te inclinarás a ellas. ¿A cuáles ellas, hermano? Dice el 5, no te harás imágenes. Que no te hagas una imagen y no te inclines a ella. Dice Dios, no, eso no. Eso es lo que más detesta a Dios. Eso es lo que más, como dijera, es lo que más molesta a Dios. Que desobedezcamos, hermanos, lo que nos manda. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Está hablando de imágenes, de figuras, de representaciones. Porque yo soy el Señor tu Dios. Esa es la razón. Tú tienes que hacerte más dioses. Yo soy tu Dios. Y no hay fuera más que yo. Porque yo soy tu Dios. Eres fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Fíjese, cuando usted adora una imagen, con esquina a ella, está aborreciendo a Dios. Y Dios, por esa causa, dice, voy a visitar la maldad. No solamente sobre tú, sino sobre tus hijos, tus nietos y los hijos de tus nietos. ¿Hasta dónde alcanza, hermanos, la maldición? Por eso siempre Dios decía, yo soy tu Dios. Siempre decía, yo soy tu Dios. Confía en mí, Israel. Y cuando nosotros, hermanos, sabemos que tenemos un Dios y en ocasiones dejamos a un lado a Dios cuando hay un problema, hermanos, que tenemos un problema de cualquier especie, sea de escasez, sea de enfermedad, nos olvidamos que tenemos un Dios poderoso. Y andamos para allá y para acá y para acá, y lo último que hacemos es pedirle a Dios. Entonces, hermano, esto que se llama idolatría, hermano, dice Dios, no te inclinarás a ninguna imagen, semejanza, porque he visto la maldad sobre la cuarta generación. Hermano, esto se le habló al pueblo de Israel. Miremos para 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios 10. Gloria a Dios, aleluya.
Dice el verso número 5 hasta el 7. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 10, verso 5 a 7. Dice, mas de muchos de ellos no se agradó Dios. Hablando precisamente del pueblo de Israel en aquel tiempo, hermanos, mucha de la historia cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, hermanos, fue Moisés a recibir las tablas de la ley. Se tardó 40 días a Moisés esperándolas, hermanos, y cuando bajó al pueblo, hermanos, ya el pueblo había hecho un becerro de oro, hermanos, ya estaban adorándolo. Fíjense, yo digo, después de que dice Dios, no te harás imágenes, se va el líder del pueblo que es Moisés allá con Dios 40 días por las tablas. Cuando viene Moisés, ya el pueblo tiene un becerro ahí de puro oro y andan danzándole, honrando a aquel becerro de oro. Hermano, ¿cómo se sentiría Dios? Moisés se enojó y aventó las tablas contra el becerro, hermanos, y lo quemó. Si Moisés se enojó, ¿cómo estaría Dios, hermanos amados? Acabándoles de decir. Y yo no dudo, hermanos, nada que algún llamado cristiano todavía tiene ahí por ahí escondidita una imagen de su abuelita o de su mamá. Hermanos, ahí está guardadita. Hermano, eso no está, deshágase de ello, de lo de ella. Por eso dice, y de muchos de ellos nos agradó, por lo cual fueron postrados en el desierto, verso número 6. Dice, pero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 7 dice, ni seáis. Fíjese, aquí el apóstol Pablo está hablando más de 3.500 años, o más bien más de 4.000 años de lo que pasó allá con el pueblo de Israel. Pablo está refiriéndolo aquí. Dice, a la iglesia de este tiempo, de la gracia. Dice Pablo, no seáis honradores de ídolos, que no honremos a los ídolos, a las imágenes, a las figuras o alguna semejanza. Y lo pone con N grande. Ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Verso número 14. Esto lo dice el apóstol Pablo, hermanos, en el tiempo de la iglesia ya de esta era. Dice 14, dice el apóstol Pablo, dice, por tanto, la palabra por tanto quiere decir por esta causa. Por tanto, amados míos, dice, huid de la idolatría, o sea, huid de los ídolos. Lejos de inclinarte, lejos de adorarlos, aléjate de ellos. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, tenemos un Dios maravilloso que Él es celoso. Él no quiere compartir su gloria con nadie, porque Él es el santo, Él es el omnipotente. Mire, vamos para 1 Juan capítulo 5. Dice el apóstol Pablo, huyan de la idolatría, aléjese de los ídolos. Dice el apóstol Juan, acá el capítulo 5 de su primera carta, gloria a Dios, aleluya, en el verso número 21. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? La semana que antes les voy a preguntar de qué hablé. Gloria a Dios. La semana pasada hablé que hay solamente un Dios. Esta semana estamos hablando de la idolatría. Que Dios, hermano, no le gusta que hagamos imágenes y menos que las adoremos. Mira lo que dice el apóstol Juan. Me gusta mucho esta expresión del apóstol Juan que dice, hijitos. El apóstol Juan dice, hijitos, a usted y a mí. Esta es una carta universal. No fue dirigida a una congregación especial. Fue una carta universal para todos los tiempos. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. O sea, apártate de los ídolos. Lo mismo que dice Dios al pueblo de Israel allá en Éxodo capítulo 20, lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios 10,
10:14, y lo mismo que dice Juan aquí en 1 Juan 5:21. La misma cosa, hermanos. Apártate, guarda de los ídolos, no hagas ídolos, no te inclines a ellos, no los adores. Porque solamente Dios, hermanos, Él es el Todopoderoso. Vamos al capítulo 4 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Deuteronomio capítulo 4. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, y Dios sigue hablando a su pueblo de aquel tiempo y también a nosotros. Dice el verso número 12, Deuteronomio capítulo 4, verso número 12. Dice, y habló Jehová o el Señor o Dios. Habló Dios con vosotros. Hermano, ahí está hablando Dios con el pueblo de Israel. Y como digo, audiblemente, de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Cuando Dios hablaba, Él no miraban un hombre, una mujer, un pescado, una luna, un sol, un hombre. Estaban oyendo la voz. Dice el verso número 13. Vamos al 15, pero más rápido. Verso 15. Gloria a Dios. Dice el 15, dice, guardad. Fíjese, guardad quiere decir, pues mucho vuestras almas, porque ninguna figura viste el día que el Señor habló con vosotros del medio del fuego. Verso 16. Dice, cuando hablé no veo una figura, dice, porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura o imagen de figura alguna, o de frigio de varón o de hembra. Fíjese, dice Dios, cuando yo hablé no veo ninguna figura. Dice, ¿por qué? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, o hagan una imagen, una figura alguna, o de frigio de varón o de hembra. O sea, que no hicieran, hermanos, ninguna figura de nada, porque a Él no lo vimos oír la voz. Verso 17 dice, gloria a Dios. Dice, figura de algún animal, para que no hagas figura de un animal que sea en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuele por el aire. Verso 18, gloria a Dios. Figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez, alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Para que no te hagas figura de nada de eso. Verso 19. Dice, y porque alzando tus ojos al cielo, fíjese nomás, no te hagas figura de nada de arriba de la tierra, ni de la tierra, ni de las aguas, ni ninguna figura, dice, porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol, y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, no seas incitado a inclinarte a ellos, y les sirváis, que el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces, por eso dice, no te hagas imagen ni de cosas del cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra. Hermano, porque hermano, Dios, hermanos, es celoso, gloria a Dios. Nadie merece la honra y la gloria y la adoración, solamente nuestro Dios. Entonces, hermano, esto es algo bien delicado, como digo. Tenemos que adorar solamente a Dios. Dice el apóstol Juan, hermanos. Mire, vamos a Apocalipsis capítulo 21, por ahí está, estamos. Gloria a Dios. Apocalipsis. Capítulo 22, perdón. Capítulo 22, verso número 9, verso número 8 y 9. 8 y 9. Fíjense nomás. El apóstol Juan
Gloria a Dios. 22, 8 y 9. Juan estaba viendo, hermanos, en visión estas cosas. Y dice Juan, yo Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que he oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Fíjese, el apóstol Juan está como en visión viendo esto, lo que estaba hablando, y dice que vio un ángel, y cuando, gloria a Dios, dice que se postró el apóstol Juan a adorar al ángel que estaba hablando con él. Dice el verso número 9. Dice, y él me dijo, o sea, el ángel le dice a Juan. ¿Qué le dice a Juan el ángel, hermanos? Mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Y luego dice el ángel, dice, adora a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, el humano tenemos la tendencia de adorar algo, hermanos amados. Pero solamente Dios es el digno de adoración. Gloria a Dios, aleluya. Vamos para el Salmo 115. Salmo 115. Gloria a Dios, aleluya. El tiempo se nos va y queremos avanzar un poquito más. Espero que estemos entendiendo el mensaje de que Dios, hermanos, es uno. La semana pasada. Y ahora de que dice Dios, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas y no las adorarás. Salmo 115, verso número 2. Gloria a Dios, aleluya. Salmo 115, verso número 2 dice, porque dirán las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? La gente quiere ver algo. Pero no sabemos que Dios es espíritu, hermanos amados. Cuenta que una vez fue un sacerdote con un pastor, eran muy amigos. Eran amigos de chiquitillos de la escuela, hermanos. Y uno de ellos se fue era monaguillo y creció y luego ya después era sacerdote en un cierto lugar. Y tocó que el otro amigo de él también vivía en esa área de ahí por ahí alrededor, y era pastor de una iglesia. Y el pastor, pues eran muy amigos. Él era sacerdote y el otro era pastor. Y un día le dice el pastor, oye, ¿por qué no me invitas, por qué no vas un día conmigo a la iglesia? Para que veas cómo hacemos en la iglesia. Porque el sacerdote nunca ha ido a una iglesia cristiana, sacerdotes. Y un día dice, bueno, voy a ir contigo, pero no quiero que nadie se dé cuenta. Y hasta se vistió normal y se puso los lentes para que no lo conociera nadie. Y luego ya, pues el pastor comenzó así como hacemos aquí nosotros, cantar y luego la ofrenda y luego predicar. Y ya cuando terminó de predicar el pastor, se acabó el servicio, fueron todos, dice aquel sacerdote, oye, qué curioso. Dice, ¿qué? Dice, ¿usted sabe que no tiene ningún santo? Dice el sacerdote, pues mira, las paredes así limpias como aquí nosotros, y ellos en la católica tienen imágenes muchas imágenes. Y dice, qué curioso, ustedes no tienen aquí ningún santo. Dice el pastor, dice, ¿no los viste? No. Dice, ahí estaban en las bancas. Esos son los santos. Gloria a Dios. La palabra santo, hermano, quiere decir un hombre, una mujer apartada del mal. Un santo es aquel que se ha apartado del mal para servir a Dios. Un santo es aquel que cree que hay solamente un Dios. Un santo es aquel que solamente adora a Dios. En las cartas apostólicas, hermanos, siempre, por ejemplo en Efesios, capítulo 1, me estoy saliendo un poquito del tema, pero quiero nada más para que entendamos esto que dijo aquel sacerdote que no había ni un santo en la iglesia. Dice, el pastor estaban en las bancas, los santos. Dice Efesios capítulo 1, les dije. Verso número 1. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, escribe una carta a la iglesia de Éfeso. Pablo está prisionero en Roma y de allá era un apóstol y de allá envía una carta, hermanos, a la iglesia que él había establecido en Éfeso. Y dice el verso número 1, dice, Pablo,
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y luego dice, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Fíjese, Pablo manda esta carta a los santos y fieles de Éfeso. ¿Se la mandé a los que estaban colgados, hermanos, o a los que estaban en las bancas? Algo interesante. Y también en Filipenses capítulo 1, ahí enseguida. Hermano, estas eran los saludos del apóstol Pablo, hermanos amados, a los santos, a los que estaban en las bancas. Filipenses capítulo 1. Dice el verso número 1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo escribió esta carta, hermanos, a la iglesia de Filipos. Primero escribe a la iglesia de Éfeso, ahora la iglesia de Filipos dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahora dice a todos los santos. ¿A qué se refiere, hermanos? A los hermanos que estaban en las bancas, que estaban en la iglesia de Filipos. Es como si yo hiciera una carta al hermano Luis. Hermano Pastor Luis Cavazo y el hermano Alemán, les mando muchos saludos a los santos de la iglesia de Dios Vivo de Hueslaco. Un saludo para los hermanos de Hueslaco, es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, me salí un poquito. Vamos para... estábamos en Salmo 115, ¿verdad? Me salí de ahí. Salmo 115. Ya me lo terminamos. Si se portan bien. Hermano, tenemos Dios maravilloso, hermanos amados. Hermano, qué hermoso cuando reconocemos, hermanos, que hay un solo Dios y que su nombre es Jesús. Y que, hermano, cuando oramos a Él, cuando hablamos con Dios, hermano, tenemos la seguridad de que Él nos oye, hermanos amados. Una vez me dijo un hermano, dice, oye, hermano, ¿a poco tú hablas con Dios? Le digo, sí. ¿Y a poco Él habla contigo? Le digo, sí, yo hablo con Dios y Él habla conmigo. Dice, ¿cómo? Digo, si yo quiero que Dios me hable, abro la Biblia y leo su palabra. Si yo quiero hablar con Él, pues, aunque sea parado, hincado, hablo con Dios, digo, Señor, y Él me escucha. Entonces, hermano, tenemos un Dios que nos oye, hermanos amados. Usted puede hablar con Dios aquí en la iglesia y en su casa y en cualquier lugar, nada más humíllese delante de Él. Y Dios nos oye. Dice el verso número, leímos el 2, ya he leído el 2, donde decía, ¿por qué dirán la gente, ¿dónde está tu Dios? Verso número 4. Gloria a Dios. Dice el 3. Dice el 3. Y nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Verso número 4. Dice, sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Cuando habla de sus ídolos, hermanos, se refiere a la gente que adora ídolos, que adoran imágenes. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Verso número 5 dice, tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Hermano, y eso es sentido común, hermanos amados. Las imágenes son materia, sea de barro, sea de oro, sea de plata o de madera, hermanos, no tienen vida, es materia muerta, gloria a Dios. Y por eso dice aquí, dice que les hace una figura muy bonita, hermanos, su boquita, su naricita, su oído, pero no hablan, no oyen, no ven. Tienen también los pies y no pueden caminar, tienen que moverlos. No, esos ídolos no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal, dice la palabra de Dios. Y hay tanta gente, hermano, cómo se sacrifican, hermano, en tiempo de la famosa Semana Santa, cómo va gente, hermanos, o el día del 12 de diciembre, va gente, hermanos, de rodillas, todas sangrando en nopales, haciendo mandas. ¿De qué sirve eso delante de Dios? De nada. Son sacrificios muertos a materia que no oye, ni ve, ni camina, ni habla, hermano. Como digo, yo no sé en qué cabeza cabe
Hay mucha gente que hacemos una imagen y nos inclinamos a ella y le pedimos que nos ayude cuando no tiene vida. Digo, usando el sentido común, no estoy haciéndolo en forma de subajar a nadie, estoy usando el sentido común. Dice el verso número 5, tienen boca mas no hablarán, tienen ojos mas no verán. Verso 6, orejas tienen mas no oirán, tienen narices mas no olerán, manos tienen mas no palparán, tienen pies mas no andarán, no hablarán con su garganta. Y luego dice el salmista, dice, como ellos son los que los hacen. Gloria a Dios. Y luego dice, cualquiera que en ellos confía. Y luego dice el verso número 9, oh Israel, confía en Dios. Confía en Jehová, confía en el Señor, confía en Dios. No confíes en esas cosas de materia, de material. Confía en Dios. Vamos a Salmo 135, estamos muy cerquita. 135. Gloria a Dios. Verso número 15. Hermano, hay mucho que hablar de esto. Los profetas, los apóstoles, hablar mucho de este, hermano, porque esto es algo que Dios detesta, la idolatría. Es como si yo llego a la casa del hermano Efraín y viene Brandon y viene y corre y me abraza y me besa, y al hermano Efraín nunca le da ni un beso. ¿Cómo se va a sentir, hermano Efraín? Así también Dios nos creó, nos formó, nos hizo, nos bendice, y luego venimos a dar una cosa hecha de manos de hombre, hermanos. Dios también se enoja, hermanos. Dice el verso número 15, dice, los ídolos de las gentes son plata y oro, obra de manos de hombres, fíjese nomás. Verso número 16, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay espíritu en sus bocas. Él dice, como ellos son los que los hacen, todos los que en ellos confían, como ellos son, no tienen ningún beneficio. Vamos para Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10. Hermano, hay mucho que hablar en Isaías también, pero vamos a... Gloria al dulce nombre de mi Cristo Jesús. Jeremías capítulo 10, les dije sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice el verso número 3. Jeremías capítulo 10, verso número 3. Gloria a Dios. Al verso 6. Dice el 3, dice, porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad. Él dice, porque el leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela. Fíjese, los pueblos ordenan, hermanos, ir a traer un leño, un árbol, un palo, hermanos, y luego buscan un artífice, es que les da forma. Dice el verso número 4. Gloria a Dios, dice, con plata y oro lo engalanan. O sea, aquel palo que cortaron, hermanos, lo ganan con oro, plata, lo ganan, y luego con clavos y martillo lo afirman para que no se salga o no se mueva. Hacen una imagen, una figura, y luego lo clavan para que no se mueva. Verso número 5. Dice, como palmas lo igualan y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Y luego dice el profeta Jeremías al pueblo de Israel, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Pues es sentido común. Si una figura que está ahí tiene figura de lo que sea, es una materia que no tiene vida, no tiene poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Verso número 6. Dice, no hay semejante a ti, dice el profeta Jeremías. Oh Jehová, grande tú y grande tu nombre en fortaleza. Veamos, hermanos, vamos para
Isaías capítulo 44. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, hay mucho que hablar de esto. Gloria a Dios, aleluya. Verso número 9. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Fíjense, los que hacen imágenes, todos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos para su confusión son testigos que ellos ni ven ni oyen. Fíjense nomás, el que hace una imagen, él es testigo que esa imagen ni ve ni oye. Verso número 10. Gloria a Dios. Ese es el verso número 10. Y luego dice, hace la pregunta, dice, ¿quién formó un Dios? Si usted mira la palabra Dios cuando es chiquita, ¿quién formó un Dios o quién fundó una estatua que para nada es provechoso? Verso 11. Es aquí que todos sus compañeros se han avergonzado porque los mismos artífices son de los hombres. Todos ellos se juntarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Que sigue, gloria a Dios, 12. Gloria a Dios. Dice, el herrero toma la tenaza, o sea, el que trabaja con la lumbre, para dar figura a cierto material. Obrará a las ascos, o sea, la lumbre, darle forma con un martillo y trabajará en ella con la fuerza de su brazo. Tiene luego hambre y le faltan las fuerzas, no beberá agua y se desmayará. Verso 13, hablando del herrero. Verso 14, el carpintero tiende la regla. Gloria a Dios. El 15 dice, o el 14, dice el 13, el carpintero tiende la regla. El 13, tiende la regla. Señala aquella con almagre, o sea, con ese choclain, polvito, lábrala con los cepillos, dale figura con el compás, hácela en forma de varón o semejanza de hombre, hermoso, para estar en casa. Verso 14, dice, córtase cedros y tomará encina y alcornoque y entre los árboles de los bosques se esforzará y plantará pino que se críe en la lluvia. Gloria a Dios. Verso 15. Gloria a Dios. Le dice, de él se servirá luego el hombre para quemar y tomará de ello para calentarse, encenderá también el horno y cocerá panes, hará además un dios y lo adorará, fabricará un ídolo y arderá sobre él. Fíjense lo que hace el hombre, va y corta un árbol del monte, luego le da figura de hombre y luego con ese mismo árbol, hermanos, hace una lumbre, hace de comer, come, y después que acaba aquella imagen, hermanos, se inclina hacia ella. Hermanos, como digo, es algo que sentido común pues no tiene sentido porque una materia no oye ni ve. Vamos al capítulo 42 ya para terminar. Capítulo 42. Isaías 42. Verso número 17 solamente. Gloria a Dios. Verso 17 solamente. Ya pónganse de pie, hermanos. Y así ya terminamos. Gloria a Dios. Hay mucho que hablar de esto, pero espero que esto poco se haya entendido. Verso 17 dice: serán avergonzados, serán vueltos atrás y en extremo, confundidos, los que confían en las esculturas y dicen a las estatuas de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Es lo que dice la gente, hermano. Hace una figura, dicen, tú eres mi Dios, y ahí están pidiendo que, los músicos, están diciendo, ayúdame, hazme esto y lo otro. Hermano,
No sabemos que no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Entonces hay otro versículo que habla, dice que el hombre hace una cadena de oro y luego se cuelga su imagen y le dice, tú eres mi Dios. Y le pide, hermanos. Pero yo sé que mucha gente lo hace en ignorancia. Yo también lo hacía. Pero gracias a Dios que me sacó de esa falsedad y ahora creo en un Dios poderoso. Cantamos un canto y le damos gracias a Dios, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a ir adelante, gloria a Dios. Y orar porque no están tan bien. Un canto por hermanos músicos. Y les invito a darle gracias a Dios. Si no puede, aquí enfrente a ellos, levanten sus manos y dile gracias a Dios por todo, aleluya. Y oremos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, thank you, Lord. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gracias. Alabado sea Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por la presencia de Dios. Para que podamos encontrar a alguien. Sánale, Padre Santo, levanta el marido. Fortalece a Jesús, gracias por el que llora, Señor. Obra de Dios, ¿a quién iremos? Tú eres nuestro Padre celestial. ¿A quién iremos? Tú tienes vida eterna, Señor Jesús. Bendice tu iglesia. Ayúdanos a confiar en ti, que podamos clamarte, mi Dios, con todo el corazón, adorarte, glorificarte, exaltarte, reconocer que tú eres el soberano, que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor. Gracias por esta mañana, que bendices a tu pueblo, mi Dios. Gracias porque estás con nosotros. Bendice cada hermano esta mañana, Señor. Aquellos que no también lo pongo en tus manos, Padre Santo. Obra en cada corazón. Obra en cada corazón, pon hambre, pon sed, no de pan y de agua, sino de palabra tuya, Señor, que podamos siempre dar en comunión contigo en la oración, Señor, que podamos dar tiempo para hablar contigo, Señor, y también para que nos hables, Padre Santo. Gracias, gracias, a ti la honra y a ti la gloria, en el nombre poderoso de mi Cristo Jesús de Nazaret. Gloria a tu santo nombre, aleluya. Despidos en paz y que tu bendición sea con tu pueblo en el